Hola a todos, un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes, pero en un nuevo formato, ya que estamos estrenando el primer capítulo del podcast Gramaticados. Me presento, yo soy el profesor Crivelli y aquí tengo a mi lado a una maestra muy valiosa y muy experta en el tema. ¿Cómo estás, Miss Adri? Bienvenida. Hola, es un gusto estar aquí en este podcast y en esta primera emisión de Gramaticados. Muchísimas gracias por la invitación, profesor Crivelli, y me encanta el tema del cual vamos a hablar hoy. Precisamente, el tema que vamos a abarcar el día de hoy es acerca de la lectura, sobre todo los beneficios que estos contienen. Miss Adri, ¿me puede comentar un poco acerca de la lectura y por qué es importante para todos nosotros? Claro que sí, vamos a hablar un poquito sobre la lectura. Muchas veces como que este tema no nos gusta, nos hace sentir pues abrumados, un poquito aburridos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa yo odiaba leer porque me hacían leer por obligación, entonces la verdad es que no era lo que me gustaba hacer en general o no era el tipo de lectura que me gustaba. Pero al final del día pues se crea un hábito y la verdad es que la lectura te ayuda como en muchas cosas, no solo es conocer una historia, conocer personajes, conocer nuevos lugares, etcétera, sino que te ayuda a ampliar tu vocabulario, te enseña a redactar mejor, entre otras cosas. Sí, justamente lo que habías mencionado de todos los beneficios que este contiene, una de las cosas que también me ha costado mucho durante mi época de estudiante era precisamente el reconocer nuevas palabras. Sabemos que el idioma español es bastante amplio, bastante complejo, pero a su vez tiene esa gratificación que al momento de hablar, pues suenas más culto con términos mucho más variados, mucho más completos. No sé si recuerdas en algún momento que en las escuelas dejaban ciertas lecturas. Algunos eran cuentos, algunos otros eran novelas, ya dependiendo de la situación. No sé si a ti te pasó que te recomendaron a leer desde preparatoria o bachillerato, dependiendo de dónde nos escuchen, los libros de Juan Rulfo. Y me acuerdo mucho de haberlos leído. La verdad es que ya después, cuando crecí, se volvió como uno de mis autores favoritos. Pero pues al principio sí era así como de, maldita sea, que estoy leyendo. Y no me gustaba en general, pero conforme fue avanzando el tiempo, la verdad es que ahora se ha vuelto uno de mis escritores favoritos, sobre todo porque es un género literario que se conoce como realismo mágico y pues es de mis géneros literarios favoritos, entonces me encanta Juan Rulfo. Incluido también en lo que dices de realismo mágico, Gabriel García Márquez, que ahí yo podría decir que entre Pedro Páramo y Cien años de soledad se podrían echar un tiro de cuál sería la lectura un poquito más compleja para seguir el rastro de cada personaje. Porque yo recuerdo que en Cien años de soledad tenemos que sabernos las 7 generaciones de la familia Buendía y en Pedro Páramo saber quién es Pedro Páramo en primer lugar y toda su descendencia y ascendencia de ellos. Justo eso iba a decir, que la verdad es que Gabriel García Márquez yo siento que es un poquito más complicado que Juan Rulfo en cuestión de lectura. Ambos son realismo mágico, una corriente literaria que surgió durante el boom latinoamericano a mediados de 1900, pero yo siento que todavía García Márquez es como un poquito más complicado. La verdad es que ninguna de las dos lecturas o en general el realismo mágico como que es muy complejo de entenderle, porque estamos muy acostumbrados a o leemos realidad o leemos fantasía. Y lo que hace el realismo mágico es meter fantasía en la realidad. Entonces, como que nuestro cerebro colapsa. Bueno, como tú sabes, o como la audiencia quizás no sepa, pero yo también soy profesora de preparatoria y entonces ver a mis alumnos que en algún momento hemos leído cuentos de Juan Rulfo, por ejemplo, quizás no tanto de Gabriel García Márquez, pero sí de Juan Rulfo, como que caen en crisis, como que no saben conectar estas ideas, o se quedan nada más con una lectura superficial y no procesan la información que acaban de leer, no la analizan, entonces no la entienden al final del día. Y pues creo que también esa es una de las cosas mágicas o buenas de la lectura, que te haga analizar, pensar más allá, no solo quedarte con lo que lees y ya, o sea, no solo es ver las palabras, sino entender qué te están diciendo las palabras, entender las ideas que te quieren transmitir. Sobre todo el mensaje implícito que éstas requieren. Hay muchas lecturas, sobre todo en el realismo mágico y también en varios géneros en los cuales nosotros podemos comprenderlo de una manera explícita, literal. Pero más allá de ello, solemos confundirnos de qué mensaje me trataba de decir. Y aunque algunos son más claros que otros, la importancia de la práctica lectora, de la comprensión lectora, es un fragmento muy importante para nosotros. Todo eso requiere una precisión, una comprensión, un análisis e inferir.
el mensaje. Sé que puede sonar un poquito más personal de cada quien entiende las cosas a su propia manera, pero creo que los libros, sobre todo el autor y cualquier obra artística que podamos abarcar, tienen un mensaje ya establecido. Una pieza musical, una pintura, el cual el autor, hasta donde yo he visto, trata de que tú trates de reconocerlo y sobre todo comprendas de qué van las cosas. Muy bien, Miss Adri, pues justamente habiendo abarcado todo esto, me encantaría empezar con algunas lecturas que podríamos recomendar a nuestros estudiantes, por así decirlo, a las personas que nos están escuchando en estos momentos. Así que le concedo la palabra para que nos comente una primer lectura que les recomiende. Pues hay muchas lecturas, la verdad, que puedo recomendar. Yo creo que lo más fácil para empezar el reconocimiento, o quizás no es una lectura tan fácil realmente, pero te puede como introducir dentro de este mundo de no solo leer de forma superficial, sino irte un poquito más allá y empezar a analizar lo que estás leyendo. Entonces, un cuento que yo les puedo recomendar, también haciendo un poquito el paréntesis de que en lo personal me encanta todo lo que es sobrenatural. Una autora que yo les puedo recomendar es Amparo Dávila. Ella se dedica a hacer cuentos y también pertenece a esta corriente que estábamos hablando al principio, que es el realismo mágico. Amparo Dávila hace textos muy cortos, un poquito abarcando el tema del terror, y uno de los textos que pueden leer y que no es tan complicado, pero sí nos hace como analizar la situación, analizar los personajes, analizar el ambiente, el concepto, el espacio, etcétera, etcétera, es El huésped. No sé si tú has leído esta historia, profe. No, realmente voy a mentir si digo que sí. Pero para quienes no lo hemos leído, nos gustaría que nos mencionaras una síntesis o algo para inspirar y sobre todo que nosotros conozcamos un poco de esa lectura. Claro que sí. El huésped es la historia de una pareja. La historia se puede desarrollar, o podemos decir que se desarrolla en algún pueblo de Latinoamérica rural, durante, yo diría que a principios de los 1900, porque no se da durante una época actual. Va un poquito de que el esposo lleva a un huésped, precisamente, a su casa. Y entonces, pues, a su mujer, esta presencia, este huésped, la toma por sorpresa, pero es que es un huésped extraño. El chiste aquí, yo creo que es que el lector entienda qué es o quién es ese huésped. Porque a través de las actitudes, porque no me atrevería a decir que es humana, sino de esta presencia, pues tú puedes ir analizando, ir creando en tu mente o ir imaginando qué es este huésped, qué es este ser que llegó a esa casa. Y me he encontrado análisis bien extraños que van desde tal cual es un espíritu, hasta es un gato, un demonio, hasta es el mismo alter ego del esposo. Es muy interesante ver cuál es la percepción de cada persona al momento de interpretar el personaje de este visitante que llega improvisado y crea caos y susto en pues la familia, ¿no? En la esposa, en la mujer, la muchacha que les ayuda, en los hijos. Entonces es la verdad una lectura muy cortita, pero que sí te da para realizar todo un análisis. Entonces podríamos definir que la presencia del huésped está muy sujeta a la interpretación. No podríamos decir que es algo tal cual. Exacto, y si me permites, también eso es algo muy padre de la lectura y en general de la interpretación de cosas artísticas, porque al momento en el que tú interpretas algo, ya sea una obra de arte, sí hay un contexto bajo el cual se creó esa obra, pero una vez que tú le empiezas a dar un significado, la verdad es que te causa muchísima sorpresa darte cuenta cómo tu contexto influye mucho, o sea, tus vivencias o cómo te encuentras en ese momento emocionalmente, el contexto que te rodea, tus amigos, tu casa, lo que has vivido, etcétera, el lugar donde vives, influye en cómo percibes esa obra. Entonces, eso aplica mucho para este tipo de lectura, porque dependiendo de la idea que tú tengas sobre lo paranormal o analizando las actitudes específicas de este ser, tú llegas a la conclusión de qué es ese visitante. El tema de hoy es justamente hablar sobre el vocabulario. ¿Cuáles son las palabras o qué tipo de términos podríamos encontrar? Sé que decir esta palabra tal cual en estos momentos sería revisar el libro para recordarlo. Pero tú podrías definir que tiene un vocabulario muy específico o palabras que suelen utilizarse cotidianamente. Yo creo que tiene palabras coloquiales, quizás un poquito por la época en la que se escribió tendría, pues sí pudieran ser como algunos regionalismos. Amparo Dávila es mexicana, entonces ya sabemos que
nuestro español, entre comillas, el español mexicano, Sí. tenemos como que algunos regionalismos o algunas palabras que a lo mejor no todos los hispanohablantes entienden. Quizás lo que puedan encontrar en este texto es más como un vocabulario campirano, Campirano, me suena. en el sentido de, pues hay muchas palabritas que pertenecen a la vida rural, que son empleadas por la gente que vive en el campo. Inclusive la misma idea de la historia se puede dar como a una interpretación de gente que vive en el campo, que se alimenta de la agricultura, y más durante esa época, ¿no? Que es principios o mediados de los años 50. Perdón, de los años 90. Sin embargo, creo que es un vocabulario que cualquier hispanohablante puede entender bastante bien. No considero que sea una lectura con palabras rimbombantes o palabras rebuscadas que salgan como del vocabulario de las personas en general. Yo creo que más bien el mensaje que quiere transmitir la forma en la que transmite ese mensaje, o sea, el cómo está narrada la historia, es lo que puede retar un poquito al lector. Y justamente utilizaste una palabra muy adecuada para esto, que es el lenguaje rural. Algo que también en una recomendación de lectura viene al cuento, que sería la colección que tiene Juan Rulfos de cuentos llamado El Llano en Llamas. Son poco más de 10, no me atrevería a contarlos como tal de, ay, son 300, no. Es un libro muy práctico que me dejaron leer hace mucho tiempo. Perdón, te confirmo la cantidad de cuentos que tiene. Son El Llano en Llamas, 17 cuentos que se publicaron a partir de 1945. Entonces, en esta lectura que vamos a comentar un poquito, precisamente sí viene mucho lenguaje rural y sobre todo mucho contexto histórico. ¿Qué conocemos como un lenguaje rural o un lenguaje, perdón, campirano, como dijo Misadri? Pues términos del campo, es decir, el arrear, el apaciguar o esos términos que son también muy coloquiales. Y algo que me gusta mucho en El Llano en Llamas es que cada historia, además del trasfondo normal, el contexto normal de presentarte una historia directa, otra cosa que me parece genial es que están muy relacionadas con aspectos históricos de nuestro país. Estoy tomando en cuenta ahorita la primera lectura, que es precisamente Nos han dado la tierra, donde se le ofrecen a un grupo de pues campesinos, vamos a definirlo así, un terreno, pero ese terreno desgraciadamente no es apto para sus labores. Sé que se ponen un poquito agresivos en el sentido de que le están dando un terreno, pero no están las condiciones óptimas para poderlo recibir. Y eso es algo que pasaba mucho en la época de la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz, ya sabemos todos esos aspectos históricos que se mezclan. Por eso yo considero que El Llano en Llamas sería una gran lectura precisamente para un lenguaje coloquial y conocer el contexto de cada historia. ¿Tú alguna vez has leído, Miss, algún libro o alguna lectura del Llano en Llamas? Sí, de hecho, también es uno de los textos que he leído con mis alumnos. Se llama Lubina, Ujú. pertenece a los cuentos de El Llano en Llamas y es una historia también bastante compleja de leer porque no tenemos personajes. Solamente es un hombre en un pueblo que en el mismo texto dice, este es un lugar olvidado por Dios. Entonces, el mismo pueblo, o sea, la atmósfera, el cómo describe el lugar, el cómo describe el ambiente, lo que se siente, porque no siente felicidad, o sea, está en un lugar completamente desolado, el pueblo se vuelve un personaje dentro de la historia. Ahí, por ejemplo, también tenemos muchísimo vocabulario rural, por así decirlo, por la forma en la que da esta descripción de su entorno. Retrata pues la pobreza, la desolación, el abandono que muchos pueblos tuvieron durante la época revolucionaria. Sin embargo, pues yo diría que es un texto que no se aleja tanto de, pues a pesar de que fue escrito ya hace algunos añitos, hay pueblos que siguen así, hay pueblos que siguen en abandono, hay pueblos que siguen pues en el olvido de alguna forma. Pues se vuelve algo como dijiste hace rato que retrata la historia del país y que puede seguir actual en este momento, ¿no? Ese retrato quizás es menos común, sin embargo, aún existe el retrato de la pobreza, el retrato de pueblos que no tienen acceso a tecnología o que siguen viviendo bajo ciertas costumbres en específico. Entonces, no se aleja tanto de la realidad actual, pese a que ya fue escrito hace algún tiempo. Y también, o sea, respecto a la forma de escritura y al análisis literario, pues es un texto, ese sí yo diría que es complejo de leer en cuanto a análisis porque es muy descriptivo. Yo creo que ese texto te ayudaría mucho o le puede ayudar mucho a las personas que sí o sí quieren ampliar su vocabulario y quieren entender lo que es una descripción tal cual.
porque describe así hasta lo más mínimo el ambiente y el espacio en el cual está el personaje principal. Justamente ahorita que estabas comentando todo eso de de que era una historia, pues, de hace muchos años atrás, estamos hablando que se empezaron a escribir desde 1945, pero que los problemas podrían ser actuales, es decir, los dilemas de la sociedad, los dilemas de la moralidad, también es un aspecto muy, abarcado por Juan Rulfo en sus obras, porque la cuestión de la decencia, la cuestión de las buenas y malas acciones, es algo que, sin importar la época, siempre conllevará algún análisis como tal. Justamente estaba revisando la historia de Lubina y me he dado cuenta que, como dices, hay varios términos en español que no son muy populares en nuestro vocabulario, pero como tal no son complejos de entender. Te voy a leer un capítulo, bueno, un pequeño fragmento que dice: los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Aquí, por ejemplo, las palabras como comejenes o chamuscadas no serían tan populares en la actualidad, pero sí dan a entender a quién se refieren. Por decir, cuando algo está chamuscado sería un sinónimo de la palabra quemado como tal. Entonces, justamente compartiendo tu punto de vista, Miss, el texto de Lubina puede ser algo complejo porque es muy, muy descriptivo. Yo sí lo recomendaría también bastante para que ustedes puedan ampliar su vocabulario. No precisamente para que empiecen a hablar y decirle, oh, te ha chamusqueado mi sopa marucha. No, no, no por ese estilo. Pero sí para que ustedes comprendan al momento de leer y reconocer nuevas palabras como tal. Miss Adri, ¿también cuentas con un texto más que podrías recomendarnos para nuestro vocabulario? Este es un texto mucho más amigable. No se sale del estilo que estamos hablando, que es el realismo mágico. Cuenta una historia un tanto de amor, más bien es un triángulo amoroso. Se saldría un poquito en el sentido de el vocabulario rural que estamos Abarcando. manejando, porque este sí ya es un texto 100% citadino, por así decirlo. También que se escribió durante los años 1950 a 1970, por esa época. Habla sobre un triángulo amoroso que se da entre pues dos personas citadinas y aparentemente un actor. Me Pero da, perdón que te interrumpa, es que me da risa cómo utilizamos el término citadino como si nosotros fuéramos los rurales. Es que me recuerda mucho a esas expresiones de que estos citadinos y sus máquinas voladoras o algo por el estilo. bueno, nosotros lo hacemos como para esa diferenciación entre lo rural y lo. Citadino. Ay, ¿cuál es otro? No, es que hay otra palabra, pero no me acuerdo cómo se llama. Y me quiero acordar de este texto. No, Eventualmente no lo me puedo sabremos. acordar del nombre. Y siempre se me olvida. Y te juro que es uno de los textos muy padres que he leído. Y siempre se me olvida el nombre. Ahorita te lo busco, pero bueno, ahorita les decimos el nombre del texto. Y este es muy amigable en cuanto a vocabulario, es muy amigable en cuanto a historia, porque la verdad es que al final, no los voy a spoilear, pero pues al Ujú. final te dice qué pasa con los personajes, ¿no? Porque, o sea, te explican ya tal cual quiénes son esos personajes. No se presta tanto para el análisis, pero ahorita también me acordé de otro texto cuyo nombre sí recuerdo, que es Rayuela de Julio Cortázar. Uy, ese he escuchado que es Este, bastante complicado porque tienes que seguir ciertos reglamentos, ciertos lineamientos para su estructura. pese a su complejidad, yo creo que es un libro que si tú lo lees buscándole un análisis, definitivamente es complicado. Si tú lo lees con la intención de solamente conocer o adentrarte a la lectura, es muy amigable, porque no tiene principio ni fin. Es como si leyeras pequeñas historias. Que si ya te vas a un análisis mucho más profundo, pues sí hay que conectar las historias y sí es un show encontrarle sentido. Pero así, o sea, leerlo así como por gusto de, ay, hoy voy a leer el capítulo 5, Ujú. mañana voy a leer el capítulo 20, pasado mañana voy a leer el capítulo 10. O sea, el hecho de que no tenga orden, yo creo que lo hace bastante amigable con los lectores. E inclusive al inicio Cortázar te da como las reglas de cómo lo debes de leer, pero también te dice, este libro es tuyo. O sea, tú lo lees como a ti se te dé la gana. Yo creo que al final te termina atrapando tanto que sin querer empiezas a buscar esa conexión, ese análisis. Nunca he escuchado de un libro que esté escrito igual. La verdad yo creo que Cortázar ahí sí se la rifó e hizo una obra magistral, porque realmente nunca he escuchado de un libro que esté escrito así, de forma que tú hagas, más bien leas como quieras ese libro. Y tú que ya has tenido la experiencia con Rayuela,
podrías decir que la lectura no es complicada a pesar de los cambios, ¿no? Yo creo que lo complicado de leer Rayuela es que Cortázar se inventa sus palabras. ¿Cómo así? Crea criaturas. Ah, Entonces te describe personajes como, pues con palabras que no existen. Por ejemplo, una de las palabras que suele aparecer en los textos de Cortázar son los cronopios. De repente, si tú vas por un texto y empiezas a leer la palabra cronopios, pues ¿qué vas a hacer? Vas a buscar el significado, a lo mejor no, o es lo que deberíamos de hacer cuando no entendemos una palabra. sí. Pero, pues esta es una de las palabras que Cortázar se inventó. Y así a lo largo de la historia hay, digo, no es como que crea todo un diccionario, ¿verdad? Pero sí hay una, dos, tres palabritas que no existen realmente. Ese puede ser el reto de, al final del día, de leer Rayuela. Además de que hay textos que son cuentos, que son narraciones, hay textos que son cartas, hay textos que son ensayos, hay textos que son poemas y todo en un mismo libro. Y yo creo que ese también puede ser un pro, que te vas familiarizando con los tipos de textos literarios que puedes encontrarte, pero también va un poquito en contra en el sentido de, pues, esta mezcla de géneros, que a lo mejor si a ti no te gusta la poesía y te topas con un poema, pues te lo vas a saltar. Sin embargo, pues sí, no deja de ser un libro difícil, no deja de ser un libro complicado. Y si me lo permites, ya encontré el texto anterior, se llama El espectro y es de Horacio Oh, Quiroga. ya. Horacio Quiroga también es uno de los escritores de realismo mágico, si no me equivoco. Pertenece también al boom latinoamericano o es uno de los precursores de lo que conocemos como el boom latinoamericano. Tienen la oportunidad de leer El espectro. Las historias creo que de Quiroga son mucho más amigables. Y ya precisamente para ir cerrando el tema de las lecturas y las recomendaciones, hay una que le han sacado películas, le han sacado series, y es una obra muy famosa mexicana de 1989 como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Esta historia como tal es bastante reconocida a gran nivel mundial porque aquí investigando un poco sabemos que se ha hecho una traducción a más de 30 idiomas esta misma obra. Podríamos definir lo que tiene cierto realismo mágico, pero yo diría que el género sería un poco más como una novela romántica. Y otro aspecto que me gusta muchísimo en esta lectura es que es muy accesible en su vocabulario, además de que tiene varios términos que son empleados en el arte culinario como tal. Entonces yo siento que como Haga para Chocolate es una gran obra que sería recomendable para ampliar su vocabulario y sobre todo accesible a nuevos, antiguos lectores, cualquier persona que desee aprender de ellos. Estoy seguro que Miss Adri usted lo ubica precisamente esta obra. Es una joya literaria. Sí pertenece al realismo mágico. Es Sí. por cómo está narrada. Actualmente hay una serie en una plataforma de streaming. La verdad es que la serie está muy bien hecha. En lo personal me gustó mucho porque también vi la serie. También la película de Pedro Páramo en Netflix. También está muy bien hecha. Esa definitivamente es mucho más complicada de entender si no tienes el contexto del libro. Como Agua para Chocolate no, porque pues es una narración tradicional, por así decirlo. Es un texto bastante amigable en el cual te queda muy claro desde el principio cuál es la magia dentro de la realidad. O sea, eso te lo deja súper en claro. No es tanto análisis el que tienes que hacer. Retrata una realidad que sí se vivió en las familias y sobre todo para las mujeres a principios del 1900. También pues retrata una situación social. Yo ahorita diría un problema social, pero bueno, en ese tiempo fue una situación social. Y justo como lo dices, el vocabulario ahí no deja de ser amigable, pero ahora dejamos un poquito de lado esta idea de lo rural o lo citadino para volverse un vocabulario de cocina, un vocabulario culinario. Te mencionan ingredientes, te mencionan formas de preparar los alimentos, te mencionan términos de cocción de alimentos. La verdad es que yo no estoy muy familiarizada con la cocina, pero pues ahí te van mencionando, te van diciendo estas instrucciones y pues vas aprendiendo términos culinarios, la verdad. No recuerdo muy bien, la verdad, si es un libro extenso, porque ya lo leí hace algún tiempo y la verdad yo considero un libro extenso cuando son allá de 600 páginas. Yo creo que como Agua para Chocolate ha de estar como en las 300, 200 y tantas páginas. No sé si se considere un libro largo, pero es muy amigable y lo recomiendo muchísimo. Pues si se puede adaptar tanto a película, no siento que sea un libro tan largo. Igual con Pedro Páramo se adaptó a película y el texto no precisamente es corto, solo es complicado, pero no es tan largo. Igual yo comparto en el sentido de
decir que algo es largo a partir de las 500 páginas. Pero ya también depende de la editorial. Hay algunos que lo hacen con letras grandes, por eso son más páginas. Hay otros que lo hacen con texto tan chiquito que solo son como 100 cuando realmente deberían de ser 300, 400. Es algo variado. Bien, Miss, ya para ir cerrando, me gustaría darles alguna recomendación a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué tendríamos que hacer o qué consejos les podríamos dar a las personas que están leyendo y quieren comprender y a la vez ampliar su vocabulario con las lecturas que se le han sido asignadas? Número 1, identificar las palabras que no conoces. En lo personal, cuando leo un texto, sobre todo si es físico, si es digital, pues es mucho más fácil y te duele menos. Pero si es físico, yo sí soy de rayar libros. Mucha gente Ay, me no. diría que no, No, yo pero no. como tú, yo sí soy de rayar libros. Entonces, pues subrayar o identificar, hacer una lista de aquellas palabras que no conoces e inmediatamente buscar su significado. Hay algo que hacemos mucho en la escuela donde trabajo, que se llama vocabulario en contexto. Sí. Y pues básicamente es a través del contexto de la lectura, o sea, de lo que estás leyendo y tratar de reconocer cuál es el significado de esa palabra. Yo creo que ese ejercicio puede ayudar bastante. Y bueno, ya si te quieres ir como a un análisis un poquito más profundo, pues identificas a los personajes, identificas el ambiente, el espacio, pero pues no sé qué opines, profe Crivelli, pero yo creo que ese sería un muy buen podcast para, un muy buen tema para un siguiente podcast, cómo hacer un análisis literario. Pero ahorita enfocándonos en el vocabulario, yo diría que hacer este ejercicio de vocabulario en contexto. A lo mejor no te vas luego al celular y buscar qué significa la palabra, sino más bien tratar de, a través del contexto, Deducir. identificar, deducir el significado. Otra cosa que yo podría decir y que podría recomendar es que siempre busquen las relaciones de lo que están leyendo con sus actividades cotidianas o cualquier cosa que ustedes ya reconozcan. Muchos lo que hacemos al momento de leer, no sé, una historia policíaca, una historia de terror es que, voy a poner un ejemplo, la historia de Drácula se puede relacionar con un castillo que está en un país en específico, con la cultura escandinava, ya saben, todos esos aspectos que nos ayudan a generar cierta confabulación entre lo que conocemos y de lo que aprendemos. Así que si yo tuviera que recomendar algo para todos aquellos que quieran comprender mejor y ampliar su vocabulario y sobre todo reconocer el camino que lleva una lectura, es la relación. Cosas cotidianas, cosas que conocen, y así generará un interés también en lo que estamos leyendo como tal. Me parece muy buena recomendación. Excelente. De momento yo creo que sería todo por hoy. Les agradecemos a todos y todas por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado precisamente de nuestro primer capítulo de Gramaticados. Cualquier duda, cualquier pregunta nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que verán en la parte de la descripción del video, o si lo están escuchando en otra plataforma, chequen los detalles ahí presentes. Miss Adri, ¿algo más que desee agregar? Lean mucho. Eso sería No le un tengan excelente miedo a los consejo. libros. No le tengan miedo a los libros. Hay para Me- todos gustos. Me parece excelente, Miss. Pues eso fue todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos o escuchamos hasta la próxima. Adiós.